Muchas bendiciones. Esta es la clase 7.4 del curso de guerra espiritual. Amén. Esta es la clase 7.4 del curso de guerra espiritual. Hemos estado viendo una guerra diferente, ¿verdad? Pero igual, era lo que es atando las potestades en el Antiguo Testamento, que en realidad no se hace, ¿verdad? Es todo lo contrario. Entonces, vamos a ver para poder transmitir. Suje, ¿cuál es el título de hoy? Es la misma, es clase 7.4. Clase 7.4. Espera un tirito para clase 7.4. Dice, atando potestades espirituales en el antiguo pacto. Estamos siguiendo con ese tema, que es una guerra espiritual diferente también, ¿verdad? Que fue la primera de las 7.1 que empezamos a ver, una guerra espiritual diferente, atando potestades espirituales en el antiguo pacto. Amén. Lo que quiero es empezar a compartir lo que es la clase de hoy aquí en mi Facebook también. Compartir aquí. Vamos a ver. Esperen un momentito para poder. Es que esto es la tecnología más viera. Hay que estar en todo. No es así solo como así porque así, ¿verdad? Sino hay que estar en todo. Ok, ya ahí estamos. Voy a ver si se escucha bien, porque es importante que lo pueda escuchar. Si alguno está en Facebook, que me diga si me están escuchando. Sí, muy bien. Que no nos vaya a pasar como aquel día, ¿verdad? Que no nos escuchábamos. Y quedó, ok. Ok, ahí está. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Comenzamos con la clase. Hemos estado viendo las diferentes guerras espirituales que se daban en el antiguo pacto, ¿verdad? Hemos estado viendo diferentes hombres. Abraham, vimos a Caín y Abel, vimos las torres de Babel. Vamos a ver, vimos a Lot también, a Lot. Bueno, hemos visto varios nombres, los muros de Jericó, ¿verdad? Cómo se hacían las diferentes guerras. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de todo eso que Dios nos está mostrando. ¿Para qué? Para ser mejores cada día. Sí, ahora que en el nuevo pacto se habla vean, ¿dónde va otra vez? Vean. ¿Vieron qué bandido este perro? ¿Qué está haciendo usted ahí, Gillo? Véanlo. Camuflado ahí, ¿no vieron? Ese bebé. Ellos son como bebés. Entonces, tenemos que ver que ahí no se ha visto, no hemos visto hasta ahora un episodio que diga, ¿verdad? Un episodio que diga, se están atando las potestades y los principados. No, en ninguno hasta ahora hemos visto. Vamos a ver estas otras clases para que vean igual, ¿verdad? Que era cómo era la guerra en aquel momento, la guerra espiritual. ¿Qué hemos visto principalmente en estas clases? Yo quiero que alguien me diga lo principal que Dios nos ha enseñado en estas clases. Que alguien me levante la manita y me diga qué es lo principal que hemos visto en estas clases. Pastora Zulema.
bueno, lo que he venido viendo dentro de cada una de estas clases es que lo que se aprendía era escuchar bien a Dios, las directrices para obedecer. Amén. Así se vencía cada batalla, cada guerra. Amén. ¿Otro que quiera aportar algo más? Jacqueline. Bueno, lo que yo he notado, como dijo la pastora Zulema, es la obediencia al Señor, pero también reconocer que no es en nuestro poder, no somos nosotros, sino que es en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se vence todas esas batallas y ellos vencieron también. Era en el nombre de Dios, no en el nombre de ningún hombre. En el nombre de Dios en aquel momento, ¿verdad? Era en el nombre de Dios en aquel momento. Pastora Aurora. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Pastora Sujei, algo también, o sea, una clave muy importante que usted la vino mencionando mucho, que es la fe. La fe. La fe, que es algo que podemos caminar mucho en obediencia y estar alineados a la palabra, pero si no hay fe, así es. No vemos. Amén, así es. Gracias. Madi. Hola, Sujei. Bendiciones. ¿Cómo está? Bendiciones. Bien, gracias a Dios. Yo vi también cómo el Señor se comunicaba con ellos, hablaba con ellos, cuando ellos se disponían a adorarlo, a seguirlo, a escucharlo. Entonces, Dios les indicaba qué hacer. La obediencia que dijo la hermana y la fe, pero el Señor se comunicaba directamente con ellos. Ahora, la diferencia con lo actual es que tenemos que comunicarnos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos diga qué hacer. Ellos lo hacían directamente con Dios. Sí, parte de, ¿verdad? Luz. Buenas noches, Pastora Sujei. Buenas noches para todos. Buenas noches. Pues también hemos podido ver en todo lo que nos ha venido enseñando que en cada situación, como Noé, Moisés, Abraham, como se explicaba, cada uno vivió una guerra, una batalla espiritual, pero como hablaban mis anteriores compañeras, siempre vencieron porque tenían una relación con Dios. Iban al campo alto a recibir ese direccionamiento y solo cumplían con lo que el Señor mandaba hacer, movidos en la fe y creyendo en lo que el Padre estaba haciendo. Por ejemplo, Él le dio las directrices a Noé de hacer el arca con unas especificaciones y ahí podemos ver que se movían bajo la fe, creyéndole al Señor y obedeciendo. En ese tiempo esa era una de las armas donde tenían esa relación con el Señor para poder vencer las batallas de cada circunstancia que se les venía presentando. Amén, así es también, ¿verdad? Siempre vemos, en todo eso hemos visto obediencia. Obediencia, fe, seguridad, y ahora lo vamos a ver todavía más. Nos han enseñado a hacer guerras gritando, muchas veces hasta tratando mal al diablo, ¿verdad? Yo he visto gente tratando malísimo al diablo, ¿verdad? Cuando muchas veces en la guerra que estamos metidos por nosotros mismos, por nuestros propios pecados. Y yo me imagino al diablo decir, bueno, ¿y por qué yo? ¿Y ahora qué tengo que ver yo en el asunto? Ustedes se metieron y ahora me echan a mí la culpa. Tampoco así, ¿verdad? Yo me imagino al enemigo desde esa forma también. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que pasan por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos, por nuestra forma de ser, ¿verdad? Podemos ver, y hoy lo hablaba con la pastora Zulema en la mañana, pero vamos a empezar con Jacob. Por eso le puse la canción de Jacob, ¿verdad? Usted ve a Jacob
ahí pegado con Dios, ¿verdad? Orándole a Dios, pidiéndole al Eterno, ¿verdad? Que lo bendiga, pidiéndole al Eterno que, o sea, que esa batalla sea, y dice, y yo no te suelto hasta que no me bendigas. Yo no te suelto hasta que no me bendigas. Para nosotros es muy fácil soltar a Dios en la guerra. La semana pasada, ahora que antes de comenzar, que no se habían conectado algunos, la semana pasada, de hecho, a las 6:40, 6:44, murió mi papá. Y yo le decía a Enrique, yo tengo que dar la clase, pero en medio de que lloraba, gritaba y todo, yo, o sea, y no, me dice, no, ya avisé que ya no, que no se va a dar la clase, porque si ustedes vieron, yo mandé como 10 minutos antes el link. Yo lo había mandado apenas. Yo venía entrando a mi casa para prepararme, porque estaba preparando todo el evento que íbamos a hacer donde la pastora Zulema en la Herradura, con los niños y todo. ¿Qué quería el enemigo, amados? En primer lugar, que no se hiciera el evento. ¿Por qué? Porque me estaba atacando con algo que yo amaba, que amo con todo mi corazón. Yo no me crié con mi papá, y yo les contaba ahora, yo no me crié con mi papá, yo estoy con mi papá. ¿Qué puedo decir? Bueno, como hasta se divorciaron a los 3 años, 4 años. Después, como a los 5 años, bueno, yo me iba todo el tiempo para la casa de mi papá. Después mi papá volvió, se hizo de una mujer, tenía negocios, entonces yo me iba para donde él otra vez. Después papi se volvió a ir y durábamos años sin verlo. Ahora tenía 5 años de no verlo. Pero cuando mi papá estaba a mi lado, yo me sentía tan segura. Porque mi papá medía 1,90 m. Entonces yo siempre dije, quiero un esposo bien grande, que me abrace como me abraza mi papá, para yo sentirme segura. Y me casé con Enrique. Que Enrique vino a crecer después de casados, porque Enrique me llegaba a mí como por aquí. Y cuando nos dimos el primer beso, era tan chiquitillo que se tuvo que subir en un muro para darme un beso, porque no me llegaba. Entonces, no me pregunten a qué edad, ¿verdad? Porque era muy precoz. Entonces, cuando uno sabe que uno tiene un papá que lo protege, que es fuerte, uno está seguro. Cuando mi papá venía, yo me sentía muy segura, muy segura. La semana pasada, cuando pasó esto, hay muchas cosas detrás de todo esto. Muchas cosas que Dios las sacará a la luz con la muerte de mi papá. Y bueno, yo les decía, no nos han dado, bueno, allá tienen que dar las cenizas, él vivía en Orlando y no han dado las cenizas. Entonces, o sea, uno entiende en todo esto que no es en el tiempo mío. Estas clases han costado mucho. Ustedes han visto cuánto, cuánto me he enfermado yo durante esas clases. ¿Cuánto me he enfermado yo durante esas clases? Siento como algo en el ojo. Y cuántas veces he tenido que quitarlas por la voz, por una cosa o por otra. Hasta que el punto llegó la muerte de mi papá en medio de esto. Pero yo tengo que seguir. Ahora decía, en medio de esto, Said y yo estamos marcados por un miércoles de clases. Y en medio de eso tenemos que seguir. No podemos parar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las directrices que Dios diga. Hay cosas en la vida que se van a presentar que tenemos que seguir. Yo tuve que seguir con el evento de Herradura, preparar todo, la pastora Zulema en medio de esas cosas, preparar una comida riquísima, tamales y todo que nos hizo allá en Herradura, riquísimo, cafecito y de todo. Y fue muy lindo, pero hay que pagar un precio. Y el mayor precio en medio de todo es la obediencia, porque yo lo único que quería era encerrarme en mi cuarto y llorar, y llorar, y llorar. No, el otro día me tuve que levantar, llamar a la pastora Zulema, preparar todo, qué iba a hacer ella allá, qué iba a hacer yo aquí, qué íbamos a hacer con eso, qué íbamos a hacer con lo otro, pero no podía parar. Ratos que tenía ahí libres lloraba. Ya
El domingo ya terminó todo, se hizo todo, muy cansado. Llegué aquí, lunes y martes, tuve duelo, tuve luto. Lloré, lloré, lloré y lloré y lloré y lloré. Y le dije, ahora sí, Señor, necesito que me vuelvas a restaurar y que me vuelvas a levantar. Y que ese abrazo y esa despedida que yo no le pude dar a mi papá, que mis hermanos sí le dieron porque ellos fueron hasta allá, necesito que me lo des. Necesito que me abraces fuerte, que me des fuerza, porque tengo que seguir la vida. Obediencia. Tengo que hacerlo. Ayer sí cancelé las clases de los martes presenciales, no las pude dar. En la tarde ya dije, no, me llama una cliente y me dice, hey, atiéndame. Ella no sabía nada, atiéndame. Y yo le dije, sí, está bien, a las 3 llego a la barbería, a las 3 llego al salón. Porque yo dije, no puedo seguir aquí, desgastada, no puedo seguir aquí, no voy a resucitar a mi papá, el dolor no se me va a ir y punto. Tengo que seguir. Mi vida continúa. Ya él hizo lo que hizo, yo hice lo que hice y punto. Tengo que seguir. Se me hizo difícil sentarme hoy aquí. Se me hizo difícil. Me dio mucho dolor de cabeza y todo. Saber que tenía, yo le decía a mi hijo, no me quiero ir para mi casa. Y me llevó a comer y me llevó. Y hay que seguir. Obediencia. Por más que a usted le duela, por más difícil que sea, tiene que haber obediencia. Hay que seguir con lo que Dios nos ha dicho. Tal vez no queremos, amados. Tal vez nos peleamos con Dios, pero Señor, ¿cómo? Si tú no me das las fuerzas, como Jacob. Si tú no me bendices, yo no puedo seguir adelante. Si tú no me llenas de ti, yo no puedo seguir adelante. Pero vamos a ver y vamos a ir a Génesis 32. Y tal vez el que no se le ha muerto un papá o una mamá no sabe, porque a mí se me había muerto mi tía, que me contó, caí en una depresión de 8 meses, que yo les he contado, que para mí fue tremendo, o sea, 8 meses en depresión, con fármacos y todo. Mi abuelitas, la nana que me cuidó a mí, que me cuidó por muchos años, fue la que me llevaba a la escuela, la que me ayudaba, la que todo. Mi tío, que murió atropellado. O sea, yo he vivido ya muchas muertes, pero a mí la que más me dolió hasta fue la de mi tía, que casi me muero con ella. La de mi nana, que se me dio mucho, pero yo la bloqueé. Y ahora mi papá. Mis abuelitas ya estaban mayores. Y mi abuelita me tocó, mi abuelita por parte de mi papá, me tocó en una clase de profetas que yo estaba. Y yo salía y entraba porque yo sabía que a mi abuela algo le estaba pasando. Y yo salía y entraba y yo le dije a la que estaba conmigo, por favor, hoy yo no le voy a ayudar a dar la clase. Déla usted sola porque yo no puedo, yo siento que algo está pasando. Y mi abuelita me decía, murió, resucitó, murió 3 veces. Y yo aún así me senté en las gradas de la iglesia ese día a llorar, pero tenía que seguir con el compromiso que tenía. Por obediencia. Y con mi tía, ya ahí sí perdimos a su fe un tiempo, ¿verdad? Pero, ¿me entienden, amados? Por más que nos duela. 6 días he tenido que seguir muchas veces. Cada una de ustedes, Jacqueline en medio de la enfermedad ha tenido que seguir. Zulema en medio de las pruebas. Aurora en medio de situaciones. Cada una han tenido que seguir. Marilyn en su embarazo ha seguido. Cada una. Porque no podemos dejar que el enemigo venga y nos machaque y nos haga como él quiere en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque él va a aprovechar la prueba. Él va a aprovecharlo. Y en la prueba es cuando uno más se tiene que empoderar, cuando uno más se tiene que levantar. Claro, a veces uno desea, o sea, yo como pastora de estos días deseaba que por momentos estar completamente sola. Y algunos quisieron venir y yo les dije, por favor, no. Enrique, no estoy en condiciones, tengo mucho dolor de cabeza, estoy mal, hay gente que busca la compañía. Yo necesitaba pasar ese momento yo. Pero en medio de, tuve que servirle a Dios, en medio de, tuvimos que hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer y no podíamos retroceder y vimos la gloria del Eterno, vimos la victoria. ¿Por qué? Porque fuimos obedientes. En medio de que Rocío tenía grandes pruebas, todos fuimos obedientes. Amén.
todos los que íbamos el domingo para allá, íbamos en medio de 1000 pruebas, amados. Pero solo la obediencia al Eterno era lo que nos hacía ganar batallas. Nada más. Nada más. Y yo espero, imagínense, 9 meses después de la ay no, me da algo, Aurora. Imagínense qué duro. Ok, vamos a ir, Génesis 32. Vamos a leer desde el principio, desde el 1. Dice, Jacob siguió su camino. Ok, voy a orar. No he orado, Padre, en el nombre de Yeshua, bendice esta clase. Espíritu de Dios, y llénanos de tu poder, de tu gloria, de tu ciencia, de tu consejo, de tu sabiduría, de tu poder, de tu amor. Danos ese conocimiento, esa sabiduría que necesitamos hoy, que necesito para poder enseñar y los alumnos para poder entender. Padre, que cada una de esas batallas que estamos leyendo sean de bendición para nosotros. Guíanos en el nombre de Yeshua y guárdanos siempre, atando todo espíritu de venganza, de opresión, de mentira y todo aquello que quiera venir en contra de nosotros. Ahora en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Ok. Dice, Jacob siguió su camino. Vuelvo a repetir, Génesis 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y le dijo, Jacob, ¿cuándo lo vio? Cuando los vio. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamo el nombre de aquel lugar Mahanaim, o Mahanaim, porque no se pronuncia la H en el hebreo también. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir y campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré el bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé ese Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiere la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Él está pensando en los regalos que le va a dar a su hermano, ¿verdad? Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas?
¿y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mando también el segundo y al tercero y todos los que iban tras aquella manada, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo en aquellos y a todos los que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Aquí dice un varón, en otras dice en otras dice un ángel, ¿verdad? En algunas versiones dice un ángel. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Ve usted la guerra de Jacob. O sea, hasta aquí, dígame, ¿qué ven algo diferente en esta guerra que estaba haciendo Jacob espiritual? Una que me levante la mano. Hasta lo que hemos leído hasta aquí. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Amén. ¿Qué podemos ver hasta aquí, amados? Hay algo especial hasta aquí de lo que Jacob estaba haciendo con Esaú. ¿Qué tipo de guerra estaba haciendo Jacob aquí? A ver. ¿Nadie me levanta manitas? Doris, bendiciones, mi amada. Tiene que prender el micrófono, mi amor. Preparó, bendiciones, pastora. Bendiciones. Preparó una estrategia. Yo lo siento que él preparó estrategias para avanzar, para ir ganando una, pero con estrategias. Eso. Excelente. Excelente. Preparó una estrategia. ¿Pero qué estrategia preparó? ¿Cuál fue la estrategia? Es que preparó como regalías, como Regalos. para querer conquistar el corazón de Saúl. Regalos. Iba preparando regalías y no le importaba regalarlo todo. Exacto. Porque él le quitó todo al hermano y esta vez él preparó todo tan estratégicamente que si una no ganaba hasta llegar, aunque no tuviera nada. Ajá. Todo lo había de vuelta. Amén, así es. Bueno, sí. Exacto. Ok, fue una guerra diferente. ¿Vemos a Jacob peleando ahí? No, él la primera vez salió huyendo porque tenía miedo, ¿verdad? La primera vez sabía que se había jalado una torta, ¿verdad? Pero que ya y que Dios lo estaba respaldando, fuera como fuera, Dios lo respaldó. Y vea usted todo el trabajo que tuvo, todo lo que él pasó y todo. Pero aquí no vemos a Jacob pensando cómo matar a su hermano, sino cómo conquistarlo. Entonces dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Por qué? Porque ¿quién era ese ángel que estaba ahí? Ese hombre era Yeshua, era Jesús. Cuando se habla del ángel de Dios, era Yeshua,
en el antiguo pacto, ¿verdad? Siempre que se habla del ángel de Dios, era Yeshua. Entonces, ¿quién estaba ahí con él? Era Yeshua, que quería bendecirlo, que él sabía el poder, él sabía que había algo sobrenatural en ese lugar. Por eso él le dice, si usted a mí no me bendice, yo a usted no lo dejo. Amén. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue liberada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Le quedó una marca, ¿verdad? Le quedó una marca ahí, en su pierna. ¿Cuántas veces en una guerra espiritual a nosotros nos van a quedar marcas? ¿Cuántas veces, amados? A nosotros nos van a quedar marcas. Marcas. ¿Usted tiene marcas de guerra? Yo tengo muchas. Yo tengo muchas marcas de guerra. Pero ya por eso yo no me voy a apartar de Dios. Porque yo sé quién me sostiene. Yo sé quién está conmigo. Si viene el enemigo a querernos dañar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Actuar con inteligencia y con diligencia. Amén. Si usted no es sabio en la sabiduría de Dios, si usted no hace las cosas como se tienen que hacer conforme la palabra, sus guerras van a ser suyas, no van a ser de Dios. Pero si usted hace las guerras conforme el plan de Dios, todo va a salir bien. Aunque quedemos con cicatrices. Jacob quedó con el muslo dañado, ¿verdad? Jacob quedó con el muslo dañado. Pero él creyó y él le dijo, hasta que no me bendigas, no te suelto. Hasta que no me bendigas, no te suelto. Amén. Amén. Entonces dice, luego deberá enfrentar, ok, voy a leer desde el principio. Luego Jacob, quien viene de la línea de la fe, de la simiente de la mujer, se enfrentará con mucha oposición de parte de los enemigos del reino de Dios. Su suegro lo engaña una y otra vez, pero encontramos a Jacob reprendiendo. En medio de que el suegro lo engaña, en medio de que el suegro le miente, encontramos a un Jacob reprendiendo al suegro. No. Dice que ni reprendiendo el espíritu de codicia. Nosotros en ese momento hubiéramos dicho, en el nombre de Yeshua, reprendo todo espíritu de codicia. Todo lo que quiera robarme y todo. No. ¿Qué hizo él? Trabajó nuevamente. Trabajó nuevamente. Sino que humildemente espera en el Señor hasta que le conceda su libertad. Él esperó, trabajó hasta encontrar su libertad. ¿Cuántos años habían durado? Jacob se fue para donde sus familiares, ¿verdad? Que al final, bueno, se casaban los familiares con primos y tíos y todo el mundo se casaba ahí. Y él se va buscando un refugio. Y se va para donde el familiar. Ahí encuentra ese hombre, hacen negocios. Y le dice, bueno, trabaja 7 años para darle a mi hija. Y lo engaña. Bueno, entonces ahora tienes que trabajar 7 años más. Y tras de todo le cambia hasta las ovejas. O sea, él pensaba que hasta las ovejas que Jacob tenía eran malas. O sea, le voy a dar lo peorcito, ¿verdad? No, ya Jacob sabía que iba a hacer Dios con él y lo iba a bendecir. ¿Qué le decía cada vez que Jacob quería irse? Que no se fuera, porque él necesitaba la bendición de su Dios.
Él sabía quién era su Dios, quién era el Dios de Jacob. Porque recuerde que habían muchos dioses. Habían muchos dioses paganos, habían muchos dioses de la mitología y todo en aquel tiempo. Pero él sabía que el Dios de Jacob era el verdadero, era el real. Pero, ¿qué hizo Jacob en esta guerra, amados? Algo clave que hizo Jacob en esta guerra fue el testimonio. Él dio testimonio. Él no salió corriendo, él no dejó todo abandonado. Lo primero que el suegro llegó y le dijo, él no hizo como muchos, que si la pastora no lo llama, que si el pastor no habla, entonces salgo corriendo porque los pastores no se preocupan por mí, que el liderazgo no se preocupa por mí, que no, son procesos que Dios hace pasar a uno. A mí los que más me han dañado en mi vida han sido pastores. Y aquí estoy, tratando de hacer completamente lo contrario de lo que hicieron conmigo en algún momento. Tuve excelentes pastores, pero no puedo decir ni que fue obra del diablo. Yo creo que fue obra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, no fuera la mujer de guerra que soy hoy. Me hubiera conformado y tal vez estuviera ahí súper conformada con lo que tenía. Pero cada prueba me ha hecho crecer. ¿Se acuerdan que yo siempre le he dicho que en la prueba es como que me hagan así, ¡fua! Y me manden más allá? Viene otro golpe, ¡pum! Voy más allá otra vez. Y ahí voy. Porque yo sé que yo no me puedo parar. Yo sé que yo no me siento a llorar, pero me levanto el otro día y sigo. Hoy dije, bueno, Sujei, toca ir a trabajar. Ya he llorado mucho. Tiene muchos meses de estar llorando, amados. Porque esa aflicción de mi papá no venía de ahora, eran como 6 meses atrás. A mi papá le detectaron demencia hace 6 meses atrás y la gente dura con demencia por lo general años. Hoy puedo decir que gracias al Señor mi papá se fue dormido, dormidito, lo sedaron y quedó dormido en medio de un montón de cosas. Pero quedó dormido. Lo que el enemigo quiso hacer para mal fue para bien, porque mi papá no sufrió al final. Amén. Entonces, todo tiene un porqué. Y hoy dije, bueno, Sujei, ya no puede seguir aquí llorando. No puede seguir en el cuarto, encerrada. Necesito que se bañe temprano, acepte los clientes y se vaya a trabajar. Porque necesito bendecirla. Punto. Ya no más. Me levanté y me fui a trabajar. Que tengo que dar clases el miércoles, que hace 8 días murió papi, sí que duro sentarme aquí, pero tengo que hacerlo. Tengo que seguir. Ya lloré 2 días completos y más los otros, pero 2 días completos encerrado en mi cuarto. Nada más llorando sin preguntar nada. Sin preguntar nada. El día que murió papi, el miércoles pasado, sí, en ese mismo lugar, lloré, reclamé y dije todo lo que tenía que decir y ya. Y hoy tenía que seguir. No vemos a un Jacob llorando porque el suegro lo hace trabajar 7 años más. No vemos a un Jacob pararse. No. ¿Qué hizo después de todo eso? Trabajó, avanzó y fue a buscar a su hermano para reconciliarse y bendecirlo y reconocer lo que él había hecho. En medio de que dicen que era un usurpador, pero era un plan de Dios. Al final fue un plan de Dios, porque nada se mueve sin el poder de Dios. Satanás no es más poderoso que el Dios viviente que nosotros tenemos. Satanás no es más poderoso que el Rey de Reyes que nosotros tenemos. Satanás no es más poderoso que la sangre que derramó Yeshua en la cruz. Satanás no es más poderoso que las llagas que a Jesús le dieron, que se le hicieron. Satanás no es más poderoso que esa lanza que fue metida en el costado de Jesús. Todo eso nos benefició. ¿Y vimos a un Jesús bajarse de ahí? No. Pasó la prueba. Vamos a ver si a usted le clavan una corona que penetre en su cráneo. Trate de penetrar algo en su cráneo, amados. En su piel, trate. ¿Qué fue lo que hicieron con él?
Pero no vemos un Jacob aquí pegando gritos y alaridos y de todo, guerreando y peleándose con Dios. Le digo, si tú no me bendices, yo no te suelto. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que tomar aquella bendición y yo dije, Señor, el domingo tenemos que ir a predicar a Herradura, el domingo tenemos que hacer el evento, tengo que ir, tengo mi corazón destrozado, me siento mal, quisiera quedarme en mi casa llorando, pero tengo que ir. Y fuimos, y los que vieron las fotos en el Facebook, en mi estado, vieron la gloria de Dios. Chiquitos, con rótulos, dando trataditos, dando palabritas de bendición. Con una emoción, amados, es la generación de nosotros. Es lo contrario de lo que están aprendiendo en este momento. Y yo no podía quedarme en mi casa simplemente porque mi papá se había muerto. Tenía que ir y teníamos que tomar esa bendición que íbamos a recibir. Y no íbamos a dar a conocer el ministerio levantando el caído, no. En ningún papel iba el nombre ni iba ningún teléfono. Íbamos a dar a conocer la gloria de Dios. Amén. Pero si yo me hubiera quedado aquí, porque a mí me llamaban y me decían, pastora, ¿vamos a ir o no vamos a ir? No, vamos a ir. Vamos a ir y punto. Unos se quitaban, otros se ponían, era terrible. Y fuimos. Usted hoy le puedo decir que la prueba que usted está pasando, que lo que usted le han hecho aún en una iglesia, lo que le ha hecho un pastor, todas las pruebas que usted está pasando es para gloria y honra del Padre eterno. No para renegar, no para pelearnos con Dios, sino para tomar tomarlo a Él y decirle, no te dejo hasta que no me bendigas. Pero ¿cómo lo vamos a tomar? De rodillas, orando, clamando, ayunando, los que puedan ayunar, adorando, glorificando el nombre de Dios. Así es como vamos a ganar las guerras. Así. Y dice que luego deberá enfrentar los temores que le causa el saber que se encontrará con su malvado hermano Esaú. Quería matarlo. En aquel momento quería matarlo, no, le había robado. Bueno, él vendió su progenitura. Él lo vendió, pero después ya quería las lentejas más la bendición. Hoy usted está vendiendo su bendición por un plato de lentejas. Su guerra ya se perdió porque usted dio un plato de lentejas porque tenía hambre. Porque estaba cansado. Porque estaba acabado. Porque no tenía plata para pagar su casa. Ya fue y buscó gente de esos de gota a gota que están cobrando y están matando a la gente. Y arriesgando a sus hijos por no creer en Dios, amados. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Nuestras almas no son de este mundo. Nuestras almas son espirituales, poderosas en Dios. No es agarrar un machete e ir a matar a alguien. No es agarrar una pistola e ir a matar a alguien. No, aquí vemos la diferencia. Dice que Esaú y Jacob, en vez de atar espíritus de venganza de su hermano, ora al Señor así. Y le dice, y dijo, vamos a ver aquí, en el 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, en el 9, en el mismo capítulo 32, en el 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiere la madre
me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y entonces, ¿qué dice después? Y durmió allí en el 13 aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y es ahí hablando del presente, pero dice, vamos a ver. Y se levantó y tomó sus mujeres y su sierva y 11 hijos y pasó el vado a Jacob. Y los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el 25 el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba. ¿Contra quién luchaba? Contra Yeshua, para ser bendecido. Pero ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob en ese momento? Se humilló ante Dios. Se humilló ante Dios. Le dijo, no, tengo miedo. Tengo miedo. Todo miedo no es del diablo, amados. Hay un miedo santo también, hay un temor santo. Recuerden que uno de los 7 espíritus del Eterno es el temor a Dios. Pero él le tenía temor a Esaú, porque sabía lo que había hecho. Sabía las consecuencias que podía traer lo que él había hecho en algún momento. Pero se humilló, oró, fue humilde. Ya porque él había hecho tanto dinero, no dijo, ahora sí voy y voy a ir a humillar a mi hermano y le voy a pasar por la cara todo lo que yo he hecho, las bendiciones que tengo. ¿Vemos a un Jacob así? No. No vemos a un Jacob queriendo humillar a los demás por las bendiciones que Dios le da. ¿Cuántas personas vemos queriendo humillar a los que no tienen? Ahora sí, le voy a pasar por el frente a aquel y le voy a enseñar mi carro nuevo para que me vean. Son 2 toques y el carro se dañó. Amén. Así no se guerrea. Así no se pelea humillando a los demás. Y algo, dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Podemos aprender a guerrear de otra forma que nos hayan enseñado que no sea pegándole a la gente con palabras groseras. Podemos aprender a glorificar el nombre de Dios con nuestro testimonio. Muchas veces guardando silencio, orando en el secreto con el Padre. ¿Por qué? Porque era como hacía ganar las batallas, escuchando la voz de Dios. Amén. Escuchando la voz de Dios. Podemos aprender hoy a hacer eso. Una guerra diferente. Porque Él es el mismo. De ayer, de hoy y de siempre y por los siglos. ¿Hay algo diferente? Otra vez se vino. Hoy anda de pegallillo. Dice que exigiéndolas como algunos hermanos hacen hoy. Muchos, la mayoría, hasta yo, le he exigido a Dios hacer las cosas como yo quiero. No a la manera del Eterno, sino a mi manera. Y jamás. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice en Lucas 11:4? Jesús también nos enseñó a orar la verdadera oración de guerra espiritual. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay gente que dice, usted no puede decir el Padre Nuestro, jamás. Pero si tomamos la oración de Jacob, si tomamos la oración de Abraham, si tomamos un montón de oraciones, pero no tomamos la oración de Jesús, porque no nos conviene. Bendecir los alimentos, pedir perdón, perdonar, dejar que Dios haga lo que Él quiera, eso nos cuesta.
Por eso muchas veces no queremos ni decir el Padre Nuestro. Ay, no, eso es de religiosos. No, fue algo que Dios nos enseñó. Y si usted no sabe vivir la vida como tiene que vivirla, apréndase el Padre Nuestro. Porque esa oración la dijo Jesús y la enseñó. Claro, no para estar haciendo buena Padre Nuestro que estás haciendo tiene como decir, ¿verdad? Como hacen muchos. No. Sino decir, Padre Nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santo es tu nombre, poderoso es tu nombre. Venga a nosotros tu reino porque te necesitamos, Señor. Y líbranos de todo mal, Padre eterno, porque tuyo es el reino, la gloria, el cielo, por los siglos de los siglos. Entonces podemos, si usted no sabe orar, podemos tomar la oración para aprender a orar. Jacob oró al Señor. Él oró y le dijo a Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela. Yo que estoy siendo obediente, yo que tengo que volver a aquel lugar de donde salí corriendo, yo que tengo que volver de aquel lugar donde me querían matar, ahora sí, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela. Yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque yo sé que tú me vas a guardar. Eso es lo que está diciendo Jacob, porque yo tengo fe en ti. Parafraseado. Y decimos no sabemos orar y hay un montón de oraciones en la Biblia. Los judíos hacen un montón, ellos les llaman rezos. Nosotros se nos han dicho que rezos son vanas repeticiones, taca, pero los judíos oran hasta 6 veces al día. Rezan, porque ellos hacen rezos, ellos tienen sus oraciones, pero todas esas oraciones vienen de la palabra de Dios. Todos vienen de la Biblia. No son rezos que ellos hacen porque se los inventaron. No. Todos vienen de la palabra. Se oye un judío cantar, canta puras canciones de la palabra, puros salmos, puros proverbios. Pero todo es malo, todo es religioso, todo es malo. Y no aprendemos más allá de lo que tenemos que aprender. ¿Cómo la pastora Sujei está predicando ahora solo del antiguo pacto? Si eso ya pasó, dígame dónde dice que ya pasó. Si dice no se borre ni un punto, ni una coma, ni una tilde, ni nada de lo que está en la palabra. Si Jesús aprendió de los Pentateucos, de los 5 libros, de los primeros, eso era lo que Jesús leía, la Torá. Y no podemos dejarla porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y estas guerras tenemos que tomarlas. Amén. Vamos con José, el hijo de Jacob. Y dice, y luego encontramos a José también de la línea de la fe. También de la simiente de la mujer, de Eva, siendo atacado por la línea de la serpiente. O sea, toda esa generación venía de lo que hizo Eva, del pecado que hizo Eva. Por eso es que dice esto. Y sus hermanos se ofenden por la revelación que José recibe y especialmente por el aprecio que su padre demuestra hacia él. Los hermanos, los celos, amados, los celos son tan malos. Los celos son del diablo. Los celos sí son del diablo. La gente por celos mata, por celos destruye. La envidia son celos. ¿Contra qué luchó José? Contra los celos de sus hermanos. Contra la envidia de sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le reveló y le dijo que sus hermanos le iban a servir a él. Y él viene y cuenta un sueño. ¿Cuántas veces contamos una revelación que Dios nos ha hecho? Y la gente, en lugar de decir gloria a Dios, nos sentimos celosos. Ay, no, voy a tener que ver qué hago. Yo voy a tener que orar porque jamás. Pastora, es que viera que soñé que era pastora. Ay, no, entonces yo voy a orar para que no sea pastora, porque pastora solo yo. No. Hay que ¿Qué es lo que yo hago con estas clases? Enseñarles a ustedes lo que ustedes ya saben. Casi que recordárselos, porque eso ustedes ya lo saben. Refrescar su memoria. ¿Para qué? Para que ustedes crezcan y alcancen los planes que Dios tiene para ustedes. Que no se rindan tan fácilmente. Para mí sería muy fácil un miércoles estar, viendo películas, no, porque no veo películas.
No veo tele, la verdad. Tal vez las noticias. Estar acostada en mi cama ya, descansando, o hablando con Enrique, comiendo con Enrique, o tomándonos un café, o salir al cine. Pero Dios dijo que tenía que hacer eso y eso tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para que ustedes crezcan también. ¿Por qué están ustedes en esta clase? Solo Dios sabe. ¿Por qué Dios escogió a ustedes? Y vea, y hoy tenemos una alumna nueva, María Mercedes, que entró ayer de Colombia, y le damos la bienvenida también a María Mercedes. Gloria al Eterno, María Mercedes, que empezó a estudiar con nosotros también de Colombia. Gloria al Eterno. Entonces dice que José recibe especialmente por el aprecio que su padre demuestra hacia él. Los hermanos traman un malvado plan y venden a José, haciéndole creer a su padre que lo habían matado una fiera en el campo. No encontramos en este episodio que el creyente José hiciera una oración atando espíritu de rencor o de venganza de sus hermanos. Tampoco vemos a José atando espíritu de rencor o venganza en aquel momento. Y luego José es llevado a Egipto, donde la simiente de la serpiente lo esclaviza. Pero el Señor está con él y prospera todo lo que hace. Y dice, no obstante, la serpiente no se queda tranquila y utiliza a la mujer de Potifar, quien con su belleza busca tentar y seducir a ese siervo del Señor para que caiga en el pecado sexual. Vamos a ir a Génesis 39. Génesis 39. Vamos a empezar a leer ahí. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Eterno estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en Egipto. Y vio su amo que el Eterno estaba con él y que todo lo que él hacía, el Eterno lo hacía prosperar. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué beneficio tenía José? A ver, ¿quién me levanta la manita? ¿Qué beneficio tenía José hasta aquí? A ver, Luz. Que todo lo que José hacía era respaldado por el Señor. Todo lo que José hacía estaba respaldado por el Señor. Sadie. Tenía la gracia del Señor. Tenía la gracia del Señor. Sadie, ¿te levantó mano? Exacto, que todo lo que hacía José estaba ya predestinado, porque si José no hubiera sido vendido a Egipto, él no hubiera podido resolver el enigma del faraón, no hubiera podido resolver ese sueño y no hubiera podido tener la revelación para que él hubiera llegado el pueblo de Israel llegar a Egipto y hubiera muerto muchísima gente. Todo estaba con un propósito. Así es. Pero bueno, hasta donde estamos leyendo ahorita. María Mercedes. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bienvenida, amada. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias igualmente. Que José era muy afortunado porque Jehová estaba con él y su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía era prosperado por su mano. Amén. Así es. Vea, le presento a Luz, que es de Colombia, ¿verdad? También a Luz Adriana. A María Mercedes, que es de Colombia también, ahí, para que se Luz, bendiciones. Igualmente. Hola, mi hermana Mercedes, bendiciones. Gloria al Eterno. Ok, entonces estamos viendo que estaba la gracia del Eterno sobre él. Y dice, y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del egipcio a causa de José. Está diciendo que está bendiciendo a este hombre, al faraón, por causa del Dios de faraón. No, por causa del Eterno que estaba con José. Por eso usted se tiene que juntar con gente bendecida, amados. Uno tiene que andar con gente de bendición para que su camino sea también prosperado. Y dice, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa de egipcio a causa de José, y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Era feo José? No, para nada. Para nada. Bueno, no se sabe. Ah, no, ahí está diciendo que era muy guapo. Y dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Qué estaba ahí? La serpiente nuevamente. ¿Cuántas veces va a llegar la serpiente a nuestra vida para que seamos tentados? ¿Y a quién puso ahí? A la mujer. Dice que dejó todo lo que tenía en manos de José. Él estaba confiando en José. Dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos sobre José y le dijo, duerma conmigo. La muchachita tenía miedo, ¿verdad? Y aquí que le hubiéramos dicho, si tiene miedo que compre perro, ¿verdad? Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, pues haría yo esta gran maldad, el grande mal, pecaría en contra del Eterno. ¿Cuántas veces caemos en la tentación? Por eso el Padre nuestro dice, y líbranos de la tentación, ¿verdad? Y él accedió a acostarse con la mujer. Cayó en la trampa. A ver, cayó en la trampa. No, salió huyendo. Salió huyendo, exactamente. Y hablando a ella, a José, cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo otra vez. Entonces él le dijo su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había ido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alcanzaba la voz y gritaba, deja a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella la misma palabra diciendo, el siervo hebreo que me trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, dejó su ropa junto a mí y huyó. Vea, si algo vemos aquí es la mentira. Otra vez, la mentira, el engaño. Así van a querer engañarla a ustedes. Así van a querer tirarlos al piso a ustedes. Entiendan, con mentira, la boca
Le creemos a Pitón, creemos lo que Pitón dice para tirarnos al suelo. José estaba seguro de que él no había estado ahí, que esa mujer estaba mintiendo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor. Ve, amados, por eso tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hablamos, porque dice que la boca puede encender un fuego. Solo las palabras pueden encender un fuego. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que opinamos, tengamos cuidado con nuestra boca. Esa mujer estaba mintiendo, esa mujer estaba diciendo, esa mujer le creyó al diablo. Esa mujer está influenciada por demonios. Esa mujer quería tirar al siervo del Eterno. ¿Cuántas veces la boca de gente malvada va a querer tirarte? ¿Cuántas veces la boca de la gente que está a tu alrededor va a querer tirarte con mentiras, con engaños, con seducciones para que peque? José se mantuvo ahí porque él sabía el problema que podía tener. Él sabía a quién estaba sirviendo y él sabía que había tenido confianza y que si él traicionaba a este hombre, el que iba a quedar era mal Dios. Dios iba a quedar mal. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, lo que nosotros hacemos con nuestra boca va a hacer quedar mal a Dios. Por eso José se mantuvo firme. ¿Por qué lo habían puesto? Porque sabían que tenía un Dios poderoso. Porque sabía que el Dios de José era poderoso. Por eso él se guardó. Y dice, y tomó a su amo, a José, y lo puso en la cárcel desde donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Cayó siempre en la cárcel. Hay pruebas que usted dice, pero ¿por qué yo estoy pasando por aquí? ¿Por qué yo? Si yo le estoy sirviendo a Dios. ¿Cuántas pruebas había pasado José hasta ese momento? ¿Cuántas mentiras habían dicho en contra de José? Porque ya habían ido sus hermanos a decir otras cosas. Ya habían mentido sobre José. Ya habían usado la boca. ¿Y por qué usaron la boca? Porque José había salido presencia de Dios. Había salido revelación de Dios de su boca. Él había tenido un sueño y él lo había dicho porque era un profeta. Y solo por eso tuvo que pagar un montón de situaciones duro. Y dice que cayó en la cárcel, pero el Eterno estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Otra vez, aunque usted anda en pruebas, en luchas, en lo que sea, Dios va a poner gracia sobre nosotros porque nosotros estamos sellados por la sangre de Yeshua. En aquel momento no estaba la sangre de Jesús. Ahora nosotros la tenemos. Tenemos una arma más poderosa de las que José tenía en aquel momento. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se había allí, él lo hacía. Otra vez volvió a caer en gracia. Cuando el Espíritu de Dios está en usted. Aquí vemos a un José defendiéndose. A un José peleando, a un José diciendo, dice, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Eterno, otra vez vuelve a decirlo, el Eterno estaba con José, y lo que él hacía, el Eterno lo prosperaba. Todo lo que nosotros hacemos en medio de la guerra, en medio de la lucha, va a ser prosperado, va a ser bendecido. Hoy lloramos, hoy gemimos delante de la presencia de Dios. Hoy le reclamamos a Dios muchas cosas. Pero la gente sabe. Mucha gente me llama a mí y me dice, güey, ore, porque es que Dios la escucha más a usted. No, Dios nos escucha a todos. Pero, ¿cuál relación tiene usted con el Eterno? Porque aquí viene mucha gente
Conozco mucha gente de la escuela, veo muchos alumnos de la escuela, pero no con todos tengo relación. No con todos hablo, me llaman y hablan conmigo. Hay muchos que no conozco porque no tienen ni la carita en WhatsApp. Y después dicen, es que los pastores tienen argollas, no son argollas. Es que siempre van a haber unos más calladitos, otros que hablan más, otros que son más imperactivos, otros que son más serviciales. Y ahí viene la diferencia. Y después vienen los celos con los hermanitos diciendo que es que quiere más a fulano, que es que quiere más a sutano, que es que... No, es que hay una relación. Entonces, ¿qué relación tiene usted con Dios? ¿Cuánto habla usted con Dios para que diga, como decía a José, que la gracia del Eterno estaba sobre él? Y dice, y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía y estuvieron días en prisión. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, con una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él y en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones. Contámelo ahora. Entonces el jefe del copero contó su sueño y José le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y ahí empieza el sueño, ahí empieza la revelación y ahí empieza Dios otra vez no, siempre respaldó a José, pero otra vez a ponerlo en gracia por el don que tenía. Pero él siempre, si usted lee aquí, le sirvió a los demás. Él no se quejaba. Pero aquí dice, ahora, en el 13, él acabó de 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la ropa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando era copero. Ese le está diciendo el sueño. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo la misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Le dice José. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillas blancas sobre mi cabeza. Y empieza también a hablarle del sueño. Pero él está diciendo que cuando ya esté ahí, que se acuerde. Y él hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en la mano del faraón, dice el 21. Y me hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos se acordó de José, sino que le olvidó. Ok. Dios siempre ponía, por más pruebas que se le venían a José. Dice que olvidó a José al final. Se olvidó de lo que había hecho por él. Si usted siempre hace favores, no lo haga pensando que se lo van a agradecer, porque nadie se lo va a agradecer. Absolutamente nadie se los va a agradecer, amados. Porque el ser humano en el momento que está bien se olvida.
Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en lo mismo y ser agradecidos. Amén. Tenemos que ser agradecidos con la persona que nos dio la mano. José se mantuvo firme y no cayó en el pecado que el enemigo quería que cayera. Se mantuvo. ¿Cuál fue el arma más poderosa en José en todo esto? En toda la historia de José, el que se conozca, porque si nos ponemos a leer todo José, no terminamos. ¿Cuál fue el arma más poderosa que usó José en todo esto? Vamos a ver. Levántame la mano. Bueno, Madi la tenía levantadita, no sé si quiere decirlo. Bueno, lo que yo quería decir era que el Señor siempre saca la verdad. Tarde o temprano saca la verdad. Y Él tiene un propósito. El alma que usted dice, yo diría que era la obediencia al Señor. La obediencia. La obediencia. Vamos por fila. Pastora Zulema. Amada, sí, tenía la obediencia principal, pero también él tenía santidad. Él era un apartado. Él se guardaba para el Señor. Porque sin santidad, amada, no hay guerra que podamos ganar. Necesitamos la santidad. Así es. Sadie. ¿Sabe qué es algo que me gustó mucho de José? Que José nunca dudó. Él sabía que eso era de Dios. Muchas veces el Señor nos da a nosotros una palabra o tenemos un llamado o tenemos y no nos la creemos. No, yo no puedo, no, yo no soy digna o no sé, como, qué susto. ¿Cómo le voy a decir a esa persona? Y si no es de Dios, y si este sueño no es de Dios, es que yo comí queso y me acosté llena. Uh-huh. Muchas veces dudamos de lo que Dios nos da a nosotros y José nunca dudó de lo que Dios había depositado en él, siempre tuvo esa convicción dígame, porque usted me viene a contar un sueño a mí, yo le puedo decir a usted en la carne lo que yo pienso que es, pero él sabía que era de Dios, que esa revelación no era de él, que era de Dios, él sabía quién era él en Cristo. Amén. Así es, tenemos que saber de dónde viene la bendición, de dónde viene la palabra, quién nos está hablando y quién nos está dirigiendo. Amén. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Luz Adriana. Como dice la hermana Sadie, lo que más a mí me impacta en ese capítulo de José es como donde él, donde en los diferentes escenarios donde el padre lo llevó por el proceso y por el propósito, todo lo que estaba en su entorno, en su alrededor, esa atmósfera cambiaba, producía un cambio. Cuando fue a la cárcel, allí todo estaba desordenado. Y ahí él estableció un orden y empezó a acomodarlo todo, que era la gracia de Dios. Cuando estaba sirviendo en la casa del faraón, ¿qué hizo con ese jardín? Cuidarlo y floreció. Y cuando él ya no estuvo ahí, el jardín empezó a decaer. ¿Qué podemos ver ahí? Era respaldado por el Señor. Cuando administró, ¿por qué lo escogieron? Porque era muy sabio con los números y para administrar y guardar para los tiempos de escasez, y fue buen administrador en todo lo que le entregó el faraón. Amén. Entonces podemos ver, es lo que a mí más me impacta, de que donde se paraba, él producía un cambio. O sea, ahí tenemos un modelo de que, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias, siempre estuvo pegado de la mano de Dios y siempre él vivió una lucha, una batalla, una guerra, pero ahí estuvo y nunca renegó. Siempre estuvo tomado de la mano del Padre, creyéndole a él. Qué bendición, ¿verdad? Qué lindo, porque cada cosa que Dios le ponía a José, lo hacía. Y hasta en la cárcel quedó bien. Vean, no era nada cuando, repito, ¿sabe que el pastor Enrique siempre que llegaba a trabajar, ahora ya no, porque él siempre renuncia a eso,
pero siempre que él llegaba a trabajar a los 3 meses era jefe. Donde lo pusieran siempre era jefe. Pero él se cansó porque siempre él decía, todo me cae a mí, ¿verdad? Como jefe, todo me cae a mí. Entonces ahora él dice, ay, no, yo no quiero nada de eso. Y quiero trabajar tranquilo porque por muchos años siempre fue jefe. Entonces, pero era algo que había puesto Dios, esa gracia sobre Enrique. Y siempre había gente envidiosa que quería tirarlo. Pero vea, toda una vida. Y le puedo decir que hasta en la parte pastoral mucha gente ha criticado a Enrique y ha dicho muchas cosas de Enrique, porque siempre es como un celo. Pero el que tiene liderazgo, tiene liderazgo. Eso es así. Y el pastor Enrique no habla tanto como yo. Pero ya ahí él hace un montón de cosas que yo no hago. Porque yo hago unas cosas, él hace otras. Y servimos juntos. Y los que andan con nosotros y saben cómo somos, somos completamente diferentes. Y los dos tenemos liderazgo. Pero tal vez tenemos que siempre hacer crecer lo que Dios nos da. Por más trabajo que sea, vea, amados, yo sé que en este momento, como les dije al principio, Dios me dijo a mí el jueves, limpies esas lágrimas, seques esas lágrimas, porque cosas nuevas vienen, cosas grandes vienen. Eso no se lo imagina, Sujei. Así me lo dijo. Porque es la única forma que usted crezca, que le duela. Ok, está bien, otra vez, una vez más me dolió, está bien, pero esta no la puedo recuperar, las demás he podido recuperarlos, pero este no. Ok, voy hacia adelante. No podemos quedarnos ahí. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera puesto a llorar? No le hubieran puesto un liderazgo, ni en la cárcel lo hubieran usado. ¿Dónde? En la cárcel. Entonces, cuando usted está en la prueba, ¿qué quiere decir? Que en la prueba, ¿qué hizo Pablo y Silas en la cárcel? Adoraron. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Servirle a Dios. Hablar de la revelación de Dios. Comportarse como un hombre de Dios. Ah, no, pero andamos en la calle y nos comportamos como cualquier mundano. No damos testimonio de que Dios está con nosotros. Hay gente cristiana, amados, que a uno le da vergüenza. No es porque yo sea la más santa ni nada, porque yo soy media atarantada también, media loquilla. A mí me gusta reír, pero yo sé también hasta dónde puedo llegar. Amén. Y tampoco hay mucha gente que se convierte y pierde su sonrisa. Pierde el carisma, el amor y se vuelven egoístas, egocéntricos. Todo lo quieren para ellos. Vemos a José cuando apareció su familia, hacer cosas en contra de ellos. Sí, los hizo, los llevó, que la comida, que eso, todo lo que hizo. Pero tampoco fue para mal. Todo era para bien. Amén. Y lo habían votado. Jacqueline. Podemos ver a un José callado, esperando que fuera el Señor quien hablara por él. Y era siempre testimonio de él. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros, de que entregarle todo al Señor y que sea el Señor el que hable por nosotros, y que dé testimonio por nosotros. Y un José nunca renegó, nunca se opuso, nunca se enojó con el Señor, nunca le reclamó nada a Dios, sino que si lo ponía dentro de un pozo, ahí estaba. Si lo ponía a cuidar de un jardín, ahí estaba. Si lo ponía como jefe, ahí estaba. Él siempre supo dar testimonio de quién era, a quién él servía. Porque él sabía a quién le estaba sirviendo. Él sabía que no era a los faraones, ni a los jefes de guardia, ni a nada. Es decir, él sabía a quién le pertenecía a él. Y muchas veces a nosotros se nos olvida a quién nosotros le pertenecemos. Amén. Así es. Queremos dar de otra forma, digamos, no. Queremos pelear nosotros, nos ofuscamos nosotros. Y yo le voy a decir, y yo esto, y no me voy a dejar. Pero José nunca dijo nada. Tenía un temperamento, de verdad, ojalá. Qué lindo, ¿verdad? Tuviéramos la mitad del temperamento que tenía José, ¿verdad? No, que aprendamos a hacer guerra espiritual así.
Sí. dependiendo de Dios realmente, creyéndole al Padre Eterno, que es lo más grande, ¿verdad? Eso es lo más grande que Dios nos puede dar. Es el creer en que Él de verdad es poderoso, amados. Nosotros minimizamos a Dios, lo hacemos chiquitico. Ay, Diosito, no es chiquitito, es grande, Él es poderoso, Él es el eterno gran yo soy. Amén. María Mercedes. Sí, yo quiero resaltar algo que admiro mucho porque esta historia es una de las que más me encantan de la palabra de Dios, que Josué, a pesar de lo que le hicieron, porque donde quiera que iba le hacían algo, empezando por su propia familia, él nunca se contaminó como lo hacemos nosotros los seres humanos, que nos hacen algo y uno decimos, no, es que yo te perdono, pero no lo olvido. No, es que, o sea, algo que yo admiro de él es que nunca se contaminó y siempre, siempre dejó que la presencia de Dios lo guiara y hablara por él. Nunca permitió que robaran eso, o sea, como ese primer amor ahora en nosotros, nunca él permitió que le robaran ese primer amor y siempre estuvo ahí esperando que fuera la voluntad de Dios, más no la de él. Amén. Así es, exacto. Gloria al Eterno. Ok, vamos a seguir. Y dice que, entonces dice, pero no hallamos que José hiciera guerra espiritual reprendiendo espíritu de infidelidad o de lujuria. No vemos ahí que él haya reprendido ni espíritu de infidelidad o lujuria. Y de la mujer, sino que hace lo que la Biblia nos ordena hacer, que con esa clase es huir de la tentación. Huir de la tentación. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:22. Pastora, perdón. Dime, mi amor. Algo que mencionó usted, no reprendió la lujuria y antes que dijo. No reprendió la infidelidad ni la lujuria. Dice, segunda de Timoteo 2, yo estoy en Timoteo, sí, 2:22. Y huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice que se quede ahí. Que se quede ahí donde hay lujuria. Que se quede ahí donde hay pasiones desordenadas, tentación. Dice que huya de ahí. Amén. Y cuántas caídas de los siervos del Señor se hubiera evitado si no confiáramos en nuestra facultad de resistir la tentación, o nuestras palabras de poder hubiésemos huido a tiempo. Si nosotros supiéramos de verdad, segunda de Timoteo 2:22. ¿Qué pasa si nosotros, amados, más de una vez nos quedamos ahí para que nos den, como dice? Nos gusta caer en tentación muchas veces. Sabemos que tenemos ahí el que nos puya o la que nos puya y le creemos todo y ¡pum! Caemos. ¡Pum! Caemos. ¿Qué vamos a usar? La boca para que usted caiga, la boca, pero ¿qué nos dio Dios a nosotros? La boca para orar, la boca para reprender, la boca no solo para comer, no. Dios nos dio la boca, man. Uy, es que qué colerón que me da por ratos a mí. Vea, yo por rato, vea, a mí me llaman y me dan unas quejas y yo digo, vea, cuando ustedes saben que yo no contesto es porque ustedes ya saben que yo mejor ni contesto. Mejor ni les contesto para no caer en el juego y no pecar. Porque, ay, por Dios, es que hay momentos que yo digo, pero ¿cuánto se les ha enseñado? ¿Cuánto? ¿Por qué no leen Biblia cuando están mal? Métanse a leer Biblia. ¿Con qué me llenaba yo estos días? Con la palabra, amados.
Porque en medio de que mi papá había muerto, tenía un evento en Herradura y unos me renunciaban y otros me ponían y otros me decían, y el otro y que la buceta y que aquí y que allá. Y yo, bueno, y yo iba a la palabra, Señor, la sabiduría. Yo iba a la palabra, Padre, no te... Porque en mi carne yo hubiera dicho, ya no hago nada, váyanse todos al carajo, no vamos a ningún lado. No, la sabiduría, amados, tengo que ser sabia para no echar a perder las cosas. Y gloria a Dios, y fue de reino. Pero si yo hubiera caído en la tentación, estaba frustrada. Un día sí me llamó mi mamá, pobrecita mi mamá. Un día estaba yo lloré, y me llama mi mamá y yo estaba tan enojada porque mi papá se había muerto. Y me llama mi mamá y me dice que no va a ir también. Ay, amado, yo le dije hasta lo que se iba a morir. Le dije todo lo que había en mi corazón en aquel. Por eso no toquen cuando alguien anda mal, no lo toquen, no lo puyen. Porque después les dice lo que no tienen que decir y caí yo en la tentación y el otro que me tentó. Pobrecita, y ella lo que quería era saber cómo estaba yo, pero bueno. ¿Por qué? Porque hay momentos en que, ¿qué hubiera pasado si José hubiera dicho, no, mira, es que esa mujer fue la que me sedujo y esa mujer fue, no le hubieran creído en aquel momento? No le hubieran creído. Ah, no, pero creen en las palabras que escuchan, creen y sueltan la lengua. Y sueltan la lengua más de lo que tienen que soltarla. José no soltó la lengua. José siempre José estuvo ahí agarrado de la mano del Eterno. Yo me imagino a José orando, clamándole al Eterno, acosado, porque ellos siempre adoraban postrados delante del Padre. No lo vemos reclamando, solo le dice, bueno, ok, a usted le van a devolver el puesto, por favor, cuando esté ahí, acuérdese de mí. Por favor. ¿Me están entendiendo ese tipo de guerra espiritual, amados? ¿Sí me estoy dando a entender? Por favor, Amén. aprendan. Amén. Aprendan. Ay, Dios mío. Me está dando. Ah, sí. ¿Puedo dar un pequeño testimonio? Bueno, cortito para poder seguir con el otro porque apenas nos queda 12 minutos. Es que hoy mi sobrino me dijo que fuéramos en la mañana a traer una computadora nueva de él. Y creíamos que nos fuimos antes a las 8:30, imagínense. Y ya, y algunos lo vacilaban, ¿verdad? Y le habían dicho que fuera el miércoles a recogerla en la mañana. Entonces cuando llegamos, que a las 12:30, que cuando eran las 12:30 llegamos, que a las 2:30. Y entonces yo ya estaba con la sangre apelotada, decía mi papá, ¿verdad? A punto de chocolate. Y entonces yo le decía a mi sobrino, vea, si usted no le dice, yo le voy a decir, y le voy a decir esto, ya no se enoje. No, sí me enojo, porque lo están vacilando. Y yo ya tenía el discurso de garrotazo de darles, ¿verdad? Porque imagínense, yo cansada con todo, que no podía, no tenía señal a veces, por eso no pude dar la oración ni nada. Y yo decía, pero es que estamos aquí desde antes de las 9 de la mañana, todo el día ahí. ¿Ah? Y yo ya le iba a decir, y me decía el Señor, usted cállese. Llegamos a las 3 y todavía no estaba la computadora. Y yo nada más respiraba, y de verdad, eso que usted dice, pastora, Señor, o me clavas nuevamente a la cruz o me bajo con todo y tornillo. Porque uno de verdad se lanza con todo y cruz al otro. Y uno dice, tengo que dar testimonio, aunque no sepan, pero tengo que dar testimonio. Y si me arranco los tornillos, se me pierden las tuercas y no me vuelvo a encaramar, ¿verdad? Pero vea, Dios hizo la obra, de verdad. Le dieron la computadora, pero es que a veces uno dice, Señor, qué duro se la pone usted a uno. Y es que lo está probando. Y no se tuvo que bajar de la cruz al final.
No, no me bajé por dicha, pastor. Gloria a Dios. Ve, pero cuánto lo prueba uno Dios. Y después, vea, una vez, yo eso lo he contado mucho en la escuela, en la que doy presencial. Una vez llegó un pastor y pasó por una parada, ¿verdad? De buses. Y le gritó un montón de vulgaridades, de palabras obscenas a una muchacha. Resulta que cuando yo llego a la iglesia, la muchacha era psicóloga. Cuando yo llego a la iglesia, yo la veía ella, era una iglesia muy chiquitita, pero yo la veía ella enojada, a la muchacha, yo la veía enojada. Yo decía, qué raro. Bueno, ese hombre robó y hizo un montón de cosas ese día. Pero yo veía a la muchacha enojada y yo decía, qué raro, ¿por qué está esa mujer enojada? Pues el hombre robó las ofrendas, hizo ahí un fraude en medio de la reunión. Cuando termina, le digo yo, ¿qué pasó? Porque usted todo el rato estaba enojada. Este hombre, y era un hombre, amado, que usted lo ve en el Facebook y llenaba estadios y de todo en otros países. Había estado en eventos de estadios llenos y todo. El Eterno lo usaba mucho y todo. Al final le robó a mi mamá. Bueno, fue algo terrible. Pero ese día, ese hombre pasó y le dijo muchas vulgaridades a esa muchacha. Y lo que menos imaginó ese hombre era que se le iba a encontrar en la iglesia. Tenemos que tener cuidado de no caer, líbranos de toda tentación. ¿Por qué? Tal vez usted en la calle ve a alguien o tal vez usted, un día de esos fui al banco y el muchacho no me entendía. Y yo le decía, vea, ustedes no me están devolviendo la plata, pero era algo poquito. Pero yo solo quería saber si me habían devuelto la plata. Entonces yo estoy en el banco y le digo yo al muchacho, vea muchacho, es que me están cobrando un seguro y el mes pasado me dijeron que me iban a devolver la plata, pero yo estoy viendo que no me están devolviendo nada. Entonces yo necesito, por favor, que usted me diga dónde está ese dinero. Sí, señora, sí le devolvimos la plata. Vea que aquí está la plata. ¿Dónde está? Ahí nos ha sumado. Vea, acabo de pagar eso y eso. No, nosotros le devolvimos la plata. No. Ustedes quieren decir que la aseguradora le devolvió la plata al banco, pero el banco no me está devolviendo la plata a mí. Entonces le digo, bueno, está bien. Yo lo único que quería saber era dónde estaba la plata. ¿Dónde estaba la plata? Y entonces, pero ya, tranquilo. No, es que usted tiene que entender que la plata está aquí. Muchacho, perdón, pero yo ya, lo único que quería saber era si me habían robado la plata o me habían dado la plata. Porque ya, en otras palabras, era lo que estaba haciendo. No, pero es que usted no está viendo, pero déjeme explicarle. Vea, muchacho, ya me explicó 50 veces, ya entendí que la plata no la dieron, por favor. Pero es que vea, señor, usted tiene que entender. Le dije que ya entendí y me paré. Y le dije, ya entendí, muchacho, que la plata el banco me la robó, pero le quiero decir algo, que el banco ha sido tan bueno conmigo que yo le regalo esa plata, porque el banco, la verdad, ha sido un banco generoso conmigo. Y ya, y aquí es donde yo tengo mi crédito y es donde tengo todo. Está bien, yo le agradezco al banco. Dígale al banco que muchas gracias por la plata que se llevó de mi seguro. Pero yo no estaba peleando, o sea, ya me tenía cansada el hombre de decirme que quería entender que él quería que yo le dijera que sí, que la plata me la habían dado, y la plata no me la dieron. Entonces, y ya, salgo yo y doy media vuelta, más, habían dos pastores sentados oyéndome a mí. Gracias a Dios que yo no dije nada. Yo les dije, tranquilo, déjese en la plata. El banco ha sido muy generoso conmigo y yo voy a bendecir el banco con esa platita. Está bien. Y donde vuelvo, y llego y paso, yo le digo, hola, pastores, ¿cómo están? No me dijeron nada. ¿Cómo? Usted sabe que yo hubiera dicho quién sabe ni cuántas cosas. Claro, para ellos tal vez no les pareció. Yo estaba bendiciendo al banco. O sea, yo no estaba haciendo nada malo. A mi manera, ¿me entiende? Pero qué tal que yo hubiera dicho, vea, pero es que ustedes, y hubiera sido peor, porque si no me hablaron así, menos madreando el banco, ¿verdad? Jamás. Entonces, tenemos que cuidar nuestra actitud siempre, porque donde usted esté es hija de Dios, hijo de Dios. Donde usted esté siempre tiene que dar testimonio como José.
con su boca, con su vocabulario, con su forma de hablar, con su forma de vestirse, con su forma de actuar, con su forma de verse, la unción que hay en usted, el poder que Dios a usted le ha dado. Todos nosotros tenemos que ser esas personas que reflejamos a Dios. Ay, 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 le duele, Sadie. Esas personas que tenemos que reflejar a Dios. Desde el domingo Dios le está dando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que guardar nuestra compostura. Y no voy a pasar al otro hombre que íbamos a hablar, sino que voy a terminar esto de José. Dice, ¿y cuántas caídas de siervos del Señor se hubieran evitado si hubieran leído eso de la tentación, ¿verdad? Dice, y luego José es objeto de calumnias, pues la esposa de Potifar, ofendida por el rechazo del siervo del Señor, inventa una mentira y hace que sea echado en la cárcel. Pero tampoco encontramos a José ejerciendo ninguna facultad para atar espíritus de mentira. Tampoco vemos a José cuando esa mujer está atando espíritus de mentira y salir así de esa situación difícil. No lo vimos. Cuando lo culpó la mujer y que dijera José, yo cancelo y reprendo espíritu de mentira. No lo vimos. Luego es llevado a la cárcel y sufre una serie de penalidades hasta que puede ver la victoria y el cumplimiento del propósito del Señor. Hasta ahí. Voy a dejarlo hasta ahí. Y la otra semana seguimos con el otro hombre de Dios, que ese es tremendo también. Esas lecciones, perdón. Ay, ay, ay. Esas lecciones de esas 7, esas serían entonces las 7:5, la otra semana. Esas lecciones, amados, es como se acuerda cuando estuvimos viendo las guerras también, el nuevo pacto y también que lo habíamos estado viendo. Pero vean o sea, analizar. ¿Por qué? Porque leemos la historia, siempre hemos leído las historias, pero nunca analizamos la guerra que ellos hacían. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Es lo que estamos haciendo ahorita. Ver la guerra espiritual desde otro punto de vista. Amén. Si alguno quiere orar para despedirnos hoy. A ver, no todos. Solo uno. Amén. Amén. Ok, Luz. Soy Lara y cada uno de mis compañeros y compañeras, Padre. Te doy gracias, Señor, por estas clases, estos entrenamientos que nos estás dando a través de tu Hijo, la pastora Sujei, Señor, porque sé que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque a través de ella, Padre, estás levantando un ejército, Padre. Gracias porque nos estás entregando las armas a través de tu palabra, Señor, porque todo está en tu palabra, Señor, todos tus diseños, todas tus directrices, Padre. En esta noche te doy gracias por darnos el privilegio, Señor, de hacer parte, Señor, de esta escuela, de este ejército, Padre. Gracias por llamarnos, Señor. Gracias por unirnos, Señor, a este bello ministerio, Padre, levantando al caído, Isaías 61. Gracias por cada clase, Padre, cada palabra que sale a través de tu sierva, Padre, porque eres tú el que le ha dado esos diseños, Señor, para enseñarnos y capacitarnos, Señor, para enseñarnos cómo defendernos día a día, Señor, porque cada día, Señor, tenemos una guerra y una batalla, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que seas tú cada día, Padre, derramando sobre tu sierva una unción fresca para enseñar, Padre de la gloria, porque ella es una generala de tu ejército, Padre, a la cual tú has llamado a las filas a entrenar, Señor, un ejército. Hoy la bendigo, Padre, hoy la honro, Señor, porque cada esfuerzo que ella hace cada 8 días, Señor, para entregarnos lo que tú le has entregado a ella, Señor, es para honrarla, Señor. Como dice tu palabra, no tengo oro ni plata, pero de lo que ella tiene nos da, de lo que tú le has entregado, Señor, ella nos entrega cada día y es valioso este esfuerzo que ella está haciendo cada día.
Yo te pido salud, Padre, por ella. Te pido que la bendigas, precioso Rey. Largura de vida, Señor, porque sé, Padre de la gloria, que ella verá, Señor, esta cosecha, Señor. Verá la cosecha de estas generaciones que está levantando, Padre de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre, por cada alumno que hacemos parte de esta bella escuela, Padre. Y te pido, Señor, que día a día nos enamores más de tu palabra, que coloques día a día el querer como el hacer en cada uno de nosotros para conectarnos a recibir esta clase, Señor, a recibir estas directrices tuyas, porque son diseños del reino que tú nos estás entregando, estas llaves que están en tu palabra, Padre. Y esto que tú estás entregando es para estos últimos tiempos. Y solo los hijos heredan tus bendiciones, tus secretos, los muy bien guardados que los tienes ahí reservados para tus hijos, para tus escogidos. En el poderoso nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús atamos, ligamos y encadenamos todo aquello que quiera venir por venganza o retaliación. Tiene poder sobre ninguno de nosotros, ni en la vida de la pastora, ni en ninguna de nuestras casas. Hoy declaramos que ha enviado y activado su ejército de ángeles alrededor de nuestras vidas, cubriendo, Señor, nuestras casas, nuestros hijos, esposos, mascotas, economía, finanzas, nuestra provisión. No tiene autoridad. Hoy tiene restricción en el poderoso nombre de Cristo Jesús de acercarse a 1 metro de distancia donde estamos. Hay restricción en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy en el nombre de Jesús le prohibimos que se levante en contra de nosotros. Porque ninguna arma forjada que se quiera levantar en contra de nosotros prosperará, porque esa es la herencia de los hijos de Jehová. Y el que se levante a conspirar en contra del ministerio profético levantando al caído, lo hará sin el Señor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y si por un camino viene, por 7 tendrá que huir en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por cada alumno, Señor. Gracias por todos los que van a recibir esta clase, Señor. Bendícelos, guárdalos en el nombre de Yeshua, Señor. Y sabemos que tu poder y tu gloria nos cubren y nos protegen por siempre. Y, Señor, enséñanos solamente a hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Y danos hoy, Señor, toda la bendición que necesitamos, las fuerzas, Señor, para seguir haciendo conforme tus planes. Haz que nuestros oídos, Señor, se hagan sensibles a tu voz para escucharte, Señor, y ser guiados por ti, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Buenas noches, que descansen, que Dios Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches, Feliz y pastora bendecida noche para todas. Que sea amén, bendiciones. María, qué bueno que entró. Y bueno, empezar con las clases también. A todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.